Oscar, muy buen día. Pues buenos días, ¿cómo están? Saludos con gusto desde la ciudad de Oaxaca y te quiero reportar que Oaxaca fue el estado más golpeado, sacudido por el terremoto de 8.2 grados, el más fuerte en la escala de Richter y en la historia de México. Te quiero comentar, bueno, que este sismo dejó daños en al menos 70,000 viviendas de la zona del Istmo de Tehuantepec en 41 municipios. Hay 800,000 damnificados, 71 víctimas, hay daños estructurales en poco más de 500 escuelas. Y bueno, ya se inició la etapa de ir a atender a estas personas casa por casa. El gobernador Alejandro Murat ha estado visitando estos lugares. Él advierte que no es de palo, que está pendiente y escuchando los reclamos de la gente, y advierte, bueno, que se tiene que trabajar en unidad. También reprochó que haya grupos políticos, actores que pretendan, bueno, politizar esta ayuda. Ya es el caso del senador del PT, Benjamín Robles, y otros políticos que están buscando lucrar con la entrega de las despensas. Murat los llamó a la unidad, dijo que son tiempos de unidad nacional porque Oaxaca vive una crisis humanitaria y lo que se necesita es el apoyo de todos para que Oaxaca salga adelante, para que se levante el Istmo de Tehuantepec. Efectivamente va a costar mucho tiempo, sin embargo, pues ya se está trabajando para poder atender a estos damnificados. La etapa de emergencia aún continúa, aún hay personas que se encuentran ahí bajo los escombros, y bueno, que crece el número de víctimas, ya son 71, y bueno, esperemos que en las próximas horas, próximos días, ya se pueda establecer ya una normalidad en cuanto a esta situación. Sin embargo, el día de hoy, pues al menos las 13,000 escuelas del nivel de educación básica continúan sin clases, lo mismo que las escuelas del nivel bachillerato y del sistema universitario. Y también te quiero comentar que también las oficinas estatales, donde laboran poco más de 22,000 empleados, tampoco hay funciones porque se está revisando la estructura de estos edificios. También se reporta que hay 33 templos dañados, y bueno, también hay edificios históricos afectados, como el caso del Teatro Monseñor Alcalá. Y bueno, es una situación que aún no pasa la tragedia, además el dolor de la gente por haberlo perdido todo. Los centros de acopio que se están empezando a instalar, son un poco más de 70,000 toneladas que se han distribuido en las últimas horas. Sin embargo, falta ayuda, se necesita más ayuda de la gente. Y bueno, esperemos también que llegue esta ayuda a esos refugios. Hay poco más de 18 refugios temporales ahí en la región del Istmo, para atender el tema de las personas que quedaron sin patrimonio, además de que ya se desplegó una fuerza de tarea de la Gendarmería Nacional para poder cuidar estas casas que aún tienen algunas pertenencias, para evitar los saqueos, porque una de las razones que tenía la gente para no dejar su casa es cuidarlas. Estaban en los techos, vivían prácticamente en los patios, pero bueno, ya se les ha invitado a que dejen esos lugares para que se pueda saber cuál es el daño físico, estructural que tiene, y estas personas puedan trasladarse a los refugios donde se les está dando cobija, alimento, bueno, lo que se pueda, porque realmente la situación es contundente. Son poco más, como te reitero, 800,000 damnificados, además de que se declara zona de desastre en casi 282 de los 570 municipios. Prácticamente más de la mitad de los municipios está en crisis, es decir, uno de cada dos oaxaqueños estamos en condiciones de damnificados. ¿Cuál es el municipio que reporta mayores daños, Oscar, hasta el momento? ¿Cuál es el municipio más afectado de Oaxaca? Son varios, particularmente son 41, pero el más, donde está la zona de desastre, es prácticamente el municipio de Juchitán, en Zaragoza, Santa María de Xalani, Santo Domingo de Tehuantepec, San Francisco del Mar, Asunción Iztaltepec, Ciudad Ixtepec, Santa Laura también de Izhuatán. Y bueno, pero prácticamente ahí, en Juchitán de Zaragoza, es donde está el foco de atención. Está los números de daños. Se cayó la iglesia, se cayó la escuela, se cayó el Palacio Municipal. Ahí solamente hay 3,000 viviendas que, bueno, ya quedaron derruidas. Y bueno, son situaciones muy graves. Lo que sí ve ahí, ya está empezando a escasear los alimentos en los edificios, toda la infraestructura que había, que es una infraestructura muy vieja, pues se está desplomando. Allí en Cuchitán es donde los habitantes exigían atención de la autoridad porque no llegaban los apoyos el fin de semana, ¿no?
No, es en otros municipios, prácticamente en los otros que estaban alrededor de Juchitán, porque la ayuda llegó inicialmente todo a Juchitán, pero no llegó a los demás municipios. Es un corredor, prácticamente vas a la carretera desde el aeropuerto de Ixtepec y vas avanzando, son pueblo por pueblo, y hay todos algunos pues se quejaban de que los que quedaban en la orilla, pues de que no los atendían, a pesar de que pasaban las despensas, pasaba la ayuda pues, por la carretera, pero jamás alguien fue a verlos. Incluso a la gente en algún municipio enterró a sus propios muertos y no recibió la ayuda del gobierno. Esa fue una queja airada al gobierno federal, que por qué primero Juchitán y no los demás, pero sin embargo el gobernador afirmó que todos somos una familia y que el mismo Tehuantepec va a salir adelante, que se va a atender pueblo por pueblo y casa por casa. Y el problema de los servicios, Oscar, ¿cómo están los servicios públicos en estas comunidades? Digo, habrá comunidades que quizá no cuenten con un sistema al 100% de drenaje, pero al menos en los principales municipios, energía eléctrica, agua potable, aguas residuales, ¿cómo están? Por ejemplo, el sistema de energía eléctrica hasta apenas ayer se restableció, después de 3 días. El sistema de telefonía convencional también ya se empezó a funcionar de manera parcial después de 3 días. Los drenajes ya se están atendiendo porque hubo drenajes que se rompieron, las tuberías de eléctricas también, las tuberías de gas también tuvieron algunas afectaciones. Y bueno, prácticamente se puede decir que ahí la gente estuvo sin luz y sin energía eléctrica los primeros 36 horas después del sismo, y bueno, fue hasta después, poco a poco, que ya se ha ido restableciendo estos servicios. Incluso en la ciudad de Oaxaca no hubo luces esa noche, y bueno, ya se ha restablecido. Sin embargo, lo que se vio después cuando llegó la luz fue una devastación total. Además te quiero comentar, bueno, que hay 33 templos dañados en la zona del polígono de lo que es en la zona colonial del centro histórico. Hay poco más de 17 edificios afectados, y bueno, también ya se descartó, los hospitales ya han sido revisados, y el único hospital que realmente tiene una grave afectación es el de Juchitán. Los pacientes estaban siendo atendidos en la calle ese día del temblor. Sin embargo, ya se han llevado a un gimnasio donde se ha habilitado un hospital de manera temporal. La reconstrucción de Oaxaca va a ser contundente, va a ser, si ya por el tema de Beatriz y Calvin, algunas tormentas, llevamos una suma de poco más de 3,000 millones de pesos por daños. Imagínate lo que va a ocurrir con el tema del Istmo de Tehuantepec. Estaríamos hablando que se van a requerir poco más de 10,000 millones de pesos para poder atender esta crisis que se vive en Oaxaca por los desastres naturales. Y lo más grave del caso, Oaxaca es de los estados con mayor pobreza, con miseria. Es una zona donde prácticamente 3 de cada 10 oaxaqueños viven en condiciones de desigualdad muy grave, y ahora estos fenómenos naturales pues vienen a golpear a estas personas, a los que ya estaban pues los baja. Y bueno, estamos en espera de que, o así que la ayuda de México, la ayuda de la Federación y la ayuda del mundo, porque realmente Oaxaca está en una condición de precariedad. Una última pregunta, Oscar. ¿Qué pasa con la seguridad pública? ¿Cómo está el tema de seguridad pública después de este tipo de hechos? Suelen registrarse actos delictivos como robos, rapiñas. ¿Eso está controlado en las ciudades afectadas por el sismo? Y en una segunda pregunta, ¿qué pasa con los maestros de la coordinadora? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál ha sido su anuncio? Bueno, yo te voy a comentar 2 cosas. Como antecedente, Juchitán de Zaragoza era de los municipios que mayores niveles de inseguridad tenía, incluso de los mayor número de asesinatos por ejecuciones, porque había un grupo delictivo en esa zona. Por ello, se desplegó una fuerza de tarea de poco más de 2,000 elementos, 1,000 de la gendarmería, para resguardar toda la zona de desastre ahí en esa zona del mismo Tehuantepec, particularmente en Juchitán, para que se pueda cuidar las casas, porque bueno, la gente no quería dejar sus viviendas, precisamente por eso, porque sabía que había crimen organizado, gente que andaba rateando, y bueno, ya de alguna forma ya esta policía está bajo resguardo, bajo control de estas viviendas. Hay patrullajes aéreos, vía terrestre, y bueno, también los policías, los militares están atendiendo, se están retirando los escombros,
Y también te quiero comentar algo, precisamente los maestros de la sección 22 pues brillaban por su ausencia. Todavía el miércoles que llegó el presidente, generaron una serie de disturbios, saqueos en la ciudad de Oaxaca para evitar que el presidente de la República pisara el territorio oaxaqueño, pisara la capital oaxaqueña, y después en la noche que ocurrió el sismo prácticamente desaparecieron. Es decir, el sismo los silenció. Estos maestros, yo creo que por la vergüenza de generar conflictos, pues en lugar de ayudar al pueblo de Oaxaca, pues no han dado la cara. Ahora principalmente esa es la queja que hay, de que bueno, son tan luchones, tan unidos, ¿por qué no ayudan a la gente? Pues ahora los que ellos llaman de represores son los que están atendiendo a los damnificados, e incluso el presidente regresó el otro día y visitó Cuchitán, que es una tierra, un municipio emblemático de la izquierda, donde hubo gente, grupos radicales que surgieron en para la lucha social, la COSEI, el PROCUP PDLP, muchos organismos sociales que surgieron en Cuchitán. Incluso era un pueblo no visitado por turistas, y ahora, después de la tragedia, regresó el presidente y regresó el Cuchitán. Ya en Cuchitán anunció que se va a reconstruir Oaxaca. Están arreglando salones seguramente ahorita, Oscar. Seguramente estará cuidando los salones, pero yo te comento que hoy están sin clases, todas las escuelas están sin clases, y ni siquiera se han parado para revisar, no se han parado en esas escuelas ni para reparar las ventanas que se rompieron. Es que el sindicato colectivo dice que con temblores tienen derecho a 15 días de descanso, entonces seguramente lo han estado aplicando. Pues sí, seguramente, pero ahí debe estar demostrada la unidad. Claro. Yo creo que la gente está esperando que todos esos 82,000 que marchan, bloquean, han generado una crisis económica en Oaxaca en los últimos 32 años, se paren y ayuden a sus ciudadanos, a sus paisanos, porque realmente se necesita de toda esa fuerza que tienen ellos para levantar y retirar los escombros y ayudar a que Oaxaca le vaya bien. Yo creo que si ellos aportaran su salario o algún peso de su salario, mucha gente saldría adelante. Pues bueno, ojalá, Oscar, te agradecemos mucho el contacto esta mañana, seguiremos en contacto para ver cómo avanza la recuperación de Oaxaca después de este sismo que se registró antes de iniciar el fin de semana y que seguramente este fin de semana lo hizo pasar, o tuvieron que enfrentar un fin de semana bastante complicado. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días, seguimos informando. Isaín, muy buen día. Muy buenos días, pues como tú ya has escuchado el reportaje de Oaxaca, bueno, también en Chiapas podemos decir que Chiapas es el estado que presenta con el mayor daño en infraestructura educativa, viviendas y patrimonio cultural. Aquí en Chiapas se habla ya de 1 millón y casi de 1,5 millones de damnificados. Chiapas es el estado donde tiene afectaciones en 40,633 viviendas, según un dato preliminar hasta ahora. 980 escuelas han sufrido daños en el reporte preliminar, 47 de ellas serán demolidas totalmente y van a tener que ser reconstruidas, dijeron ayer las autoridades de Protección Civil. Ayer el gobernador Manuel Velasco y el secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer estuvieron en Chiapas haciendo un recorrido en la infraestructura educativa, y bueno, y fue ayer mismo que dijeron que bueno, que Chiapas y Oaxaca no había clases el día de hoy, que maestros y padres de familia deben de acudir a las escuelas y en lo que llegan expertos de Protección Civil evaluar el riesgo para señalar, para verificar y constatar si se puede seguir dando clases toda la semana y que no pongan en riesgo a los niños. Si no hay las condiciones óptimas en las aulas y en las escuelas, en los edificios, pues que mejor no pongan en riesgo a los niños y las niñas y que busquen alternativas. Te puedo decir que en Chiapas el 80% de los 122 municipios son los que han sido dañados. Este sismo se destacó también que este sismo no focalizó la tragedia, el desastre en un mismo punto, en un municipio, en una localidad. En Chiapas la tragedia se dispersó, está un poco pulverizada los daños que se ocasionaron. Hay que destacar también que muchos de estos daños tuvieron que ver con iglesias y monumentos históricos del siglo XVI, principalmente iglesias en las ciudades coloniales de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, y también templos y monumentos históricos en el municipio de Venustiano Carranza. Entonces el daño le afectará lógicamente esas instalaciones y por lo tanto de los principales puntos de visita turística para los próximos años, ¿no? Porque en templos principalmente sí hubo daños. En templos sí hubo daños. Bueno, también no quiero dejar pasar
que hay hasta este momento 16 personas fallecidas. Hay un recuento de 16 personas fallecidas hasta este momento. Realmente lo que tú me dices es única y exclusivamente en edificios arquitectónicos que son del siglo XVI. ¿Cuántas son? De escuelas tenemos un reporte de 980 escuelas dañadas. 47 de ellas serán demolidas acá en Chiapas, ¿no? Tenemos también 55 edificios de atención de salud dañados, es decir, 55 centros de salud, 22 edificios públicos gubernamentales, municipales, estatales y federales, 9 tramos carreteros también que sufrieron daños, 4 puentes también, 2 tramos carreteros, así dice, y 5 negocios. Bueno, en Chiapas todavía sigue el recuento, tenemos de aquí al 4 de octubre, dijeron ayer las autoridades, tenemos de aquí al 4 de octubre para sacar todo el diagnóstico, toda la información, recopilar toda la información, y será después del 4 de octubre cuando las autoridades señalen el monto total a necesitar e invertir para rehabilitar y reconstruir estas zonas afectadas por el terremoto ocurrido el jueves a las 23:49 horas. El energía eléctrica, agua potable. En efecto, bueno, la energía eléctrica, han habido apagones en diferentes regiones del estado, han habido quejas, denuncias, reclamos de los ciudadanos, pero bueno, poco a poco se han ido restableciendo. Paredón es uno de los municipios donde no había luz todavía, en Tonalá, en la costa, el lugar más próximo al epicentro del sismo. Hay que señalar que el sismo se sintió con mayor intensidad en la región Istmo Costa de Chiapas, Istmo Oaxaqueño también. En esta región es donde más se resintió el temblor, por eso estamos hablando de Juchitán también como una de las zonas dañadas. Y bueno, específicamente el sismo ocurrió mar adentro, en los límites que hacen Chiapas y Oaxaca, y por eso tenemos este daño en esta región del país. Sin embargo, bueno, hay que destacar que no se limitó los daños a esta región, sino que fue más allá. Incluso hemos tenido datos de Simojobel, un municipio en los Altos de Chiapas, que también un cerro se desgajó y ocasionó la destrucción de 11 casas, ¿no? Perfecto, y pues agradecemos mucho el reporte, sin duda un reto fuerte para los chapanecos hacerle frente, al igual que en Oaxaca, ¿no? El recuperar su estado, la normalidad en sus ciudades, en los servicios, en las escuelas, lógicamente, que es una de las principales actividades, y los hospitales, ¿operan todos al 100 hasta el momento, Isaín? ¿Todos están operando completamente o hay hospitales que no estén funcionando? Efectivamente, en Tuxtla Gutiérrez, el día del sismo, se tuvo que evacuar el hospital del Iste. Hay un hospital del Iste que está ubicado aquí en la capital del estado, que todos los pacientes fueron evacuados y llevados a otros hospitales públicos y hospitales privados con los que tiene convenio el Iste, porque el hospital definitivamente quedó con fallas en la estructura. Uno puede pasar afuera del hospital y darse cuenta de que ese hospital ya es inhabitable, ya es inocupable, es un hospital que tendrá que ser demolido. En otros hospitales como el Hospital Pediátrico, el Hospital Gómez Maza y muchos otros centros de salud, han desprendimientos de plafones, fallas en el sistema eléctrico, fallas en el sistema de gas. Bueno, sí sufrieron daños, pero grave que tendrá que ser demolido, como te digo, es este del Hospital del Iste en Tuxtla Gutiérrez. Perfecto, y sí, bueno, pues te agradecemos mucho el reporte muy completo, los detalles, qué están haciendo en Chiapas o cómo están enfrentando en Chiapas los efectos de este sismo registrado la noche del pasado jueves. Gracias, Isaín Mandujano. Un abrazo, saludos, bye.